Se abre el debate y ahora vamos a escuchar al Estado de asambleísta Derecho Héctor descansa sobre Muñoz, dos asambleísta principios por Pichincha por Suma. fundamentales, que son el principio democrático y el principio de legalidad. Y esto no quiere decir más que ninguna voluntad popular puede estar al margen de la ley y la Constitución, y por otro lado, ninguna ley puede enervar la expresión de esa voluntad popular y menos obstruirla. La democracia justamente se trata de eso. La democracia es el resultado de conjugar estos dos principios de una manera adecuada. Quiero hacer un análisis muy corto de lo que dice la doctrina, lo que hablan los tratadistas internacionales respecto al control de la constitucionalidad. Dicen que existen dos sistemas de control constitucional. El uno es un sistema rígido, como lo tenemos en el país, como lo tiene Colombia, como lo tiene Estados Unidos, por ejemplo, y que el resultado de este sistema rígido es justamente lo que estamos viendo ahora, cuya sentencia, en este caso de la Corte Constitucional, respecto de una norma o de un proyecto de ley que es declarado inconstitucional, lo vuelve inaplicable, es decir, no tiene efecto alguno. Por el contrario, el sistema de control o los sistemas de controles flexibles respecto al control de la constitucionalidad es en donde la Corte o los tribunales lo que hacen es proferir una declaración de incompatibilidad entre una norma constitucional con la norma que está siendo analizada, que nació evidentemente del seno de los parlamentos o de la función legislativa. Esto acarrea un debate importante. Esto hace que dicha disposición que haya sido observada por inconstitucional no sea inaplicable per se, sino que lo que hace es dar la posibilidad al Parlamento para que sea el Parlamento en última instancia quien tenga la última palabra sobre esto. Y sobre todo, como en el tema actual, que en este caso este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad. Establecen claramente que el legislativo, elegido y responsable ante el pueblo, conserva la capacidad de operación y mantiene sus competencias de modificar la norma en función de lo que establece la Corte, lo cual evidentemente no pasa en la realidad nacional. Los autores que persiguen esta clase de regímenes lo hacen justamente con esa preocupación de que si es que el Parlamento, que tiene la mayor representatividad de los ciudadanos de un determinado país, tienen una decisión o tienen una voluntad, la preocupación es porque esto tiene que pasar a un tribunal en donde existen, por ejemplo, en el caso nuestro, 9 personas, que 5 de ellos, al ser mayoría, pueden determinar algo absolutamente diferente a lo que establecen los parlamentos. Y es justo por esta razón que dan esta oportunidad final a los parlamentos para que tengan la última palabra. Además, que dichos jueces no son ni elegidos por la gente, ni tampoco tienen responsabilidad política. Sin embargo, en un sistema como el actual y como el nuestro, al ser respetuosos de la institucionalidad del Estado, más allá de no estar de acuerdo con esta decisión de la Corte en la ley Revas, no nos toca otra que actualmente aplicarla. En este sentido, el profesor neozelandés de nombre Jeremy Waldron, que es uno de los autores más influyentes de la actualidad respecto al debate técnico-político y constitucional, sostiene lo siguiente, y esto creo que es muy importante ponerlo para el debate, porque yo creo que de esta experiencia que estamos teniendo hoy, seguramente vamos a hacer un análisis a profundidad para una eventual enmienda a la Constitución. Él señala que en un Estado con un legislativo que funciona adecuadamente, constituye un daño considerable a la legitimidad del sistema político cuando se permite que las decisiones definitivas sean tomadas por los tribunales constitucionales en lugar del legislativo. Inclusive llega más allá y sostiene que este tipo de decisiones, en donde la última palabra lo tienen los tribunales constitucionales y se clausura bruscamente el derecho político, también supone un insulto en contra de la gente. Bien, como les decía, esto yo creo que va a servir para tener un debate un poco más profundo respecto a cómo está la legislación actual en este sentido. Me refiero al tema del control constitucional. Y ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer?
Dentro del análisis y del estudio que hicimos conjuntamente con mi equipo, vemos que aquí pueden haber dos soluciones. La una puede ser el limitar la competencia de la Corte Constitucional por temas extraordinarios, como por ejemplo lo que nos pasó en este pleno, que la norma fue aprobada por unanimidad, y en este sentido que les decía, que la última palabra eventualmente la pueda tener este Parlamento, sujetando o ajustando algunos temas que pueden ser de carácter inconstitucional, o la otra, que creo que también es absolutamente importante, y es limitar la competencia que tiene el Ejecutivo como colegislador. Lastimosamente, en la Constitución de Montecristi, en la Constitución del 2008, se creó en el país un hiperpresidencialismo, y esto le da una fortaleza al Ejecutivo en cuanto a la construcción de leyes. Y no es menos cierto. Por ejemplo, si analizamos lo que pasa con los vetos, cuando llegan los vetos del Ejecutivo, para que este Parlamento se pueda ratificar en la decisión que ha tomado con su mayoría, las mayorías que establece la ley, se necesita 91 votos para poder ratificarse en lo que nosotros decidimos. No obstante, 70 votos para allanarnos a lo que decide el Ejecutivo. Me parece que esto es importante poder hacerlo, sobre todo poniendo excepcionalidades, de nuevo, respecto a proyectos de ley que, como en este caso, hayan sido aprobados por unanimidad. En el caso que nos ocupa, si bien es cierto, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del proyecto presentado por la asambleísta Lourdes Cuesta, que trataba de evitar que violadores, que perpetradores, que abusadores sexuales de niños y niñas trabajen junto a ellos. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Yo creo que a todos nos molesta esto, y como bien decía la asambleísta Cuesta, aquí estamos 137 ignorantes que no sabemos, que no conocemos la Constitución o la ley, o qué es lo que está pasando, o esto lastimosamente tiene una dedicatoria. Habrá que analizarlo eso. Y yo creo que nosotros como Parlamento tenemos que dar un mensaje positivo a esto. Creo que la respuesta nuestra en este sentido tiene que ser que vamos a seguir luchando por el derecho de nuestros niñas y adolescentes, y que estamos dispuestos a sentarnos con el Ejecutivo, a conversar con el Ejecutivo, como un acto de madurez política. Esto no se lo he hecho desde la experiencia que yo tengo en este Parlamento en estos casi 3 años. Nunca se ha hecho este tipo de ejercicios. Creo que puede ser fundamental, teniendo en cuenta que el objetivo de este proyecto era únicamente proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias, presidente. Intervención del asambleísta Héctor Muñoz, representante